Hola, profes y directivos docentes, bienvenidos una vez más a este webinar que vamos a tener el día de hoy. Este webinar titulado ¿Cómo proyectar la conformación de un territorio STEM? Parte 2. Recuerden que en el encuentro anterior comprendimos qué significa proyectarnos como un territorio STEM y por qué esta apuesta puede abrir nuevas oportunidades, no solamente para Palmira como nuestro territorio, sino para las personas que nos acompañan hoy, líderes de diferentes entidades territoriales certificadas, que se estén preguntando cómo poder declarar mi territorio como territorio STEM. Aprendimos que se trata de pasar de esos proyectos de aula, de esos proyectos institucionales, para pensar en una mirada territorial. Por eso hay muchas preguntas que nos estamos haciendo, pero hoy queremos ir avanzando un paso más. Si usted se perdió de este contenido de la parte 1 o de otros contenidos que tenemos en el marco del programa de cualificación docente STEM más IA, recuerde que usted puede escanear este código QR que aparece en pantalla y usted llegará a un espacio donde podrá ponerse al día en este y cualquier otro contenido que tenemos en el programa para ustedes. Recuerden que esto es liderado por la Fundación Celsia en alianza con la Fundación Gestión Educativa y la Secretaría de Educación de Palmira. Y en este programa queremos hacernos tres preguntas muy importantes hoy. 1, ¿cómo consolidar esta apuesta en el territorio? Porque ya aprendimos que ser territorio STEM es una oportunidad de conectarse con un ecosistema de innovación, pero ¿cómo consolidar esta apuesta? 2, ¿qué alianzas necesitamos construir para lograrlo? ¿Y cómo lograr que esos procesos sean sostenibles y no dependan únicamente del esfuerzo individual del líder que está en este momento en el proceso? Recordemos que avanzar hacia un territorio STEM no significa solamente desarrollar proyectos innovadores dentro del aula o dentro de nuestra institución educativa. No, por supuesto que no. Implica construir o hacer parte de un ecosistema de innovación que está conectado, donde la escuela, la comunidad, el sector empresarial, las instituciones públicas, actores culturales, actores de diferentes sectores, de diferentes instituciones, entran a generar toda una articulación alrededor de desafíos comunes que tenemos en el territorio. Porque esos desafíos que hemos identificado en el marco de nuestros proyectos no solamente son responsabilidad nuestra como escuela, por supuesto que no. Esos desafíos, esos problemas que identificamos en nuestras comunidades tienen múltiples responsables, tienen una responsabilidad compartida con diferentes actores. Bueno, de eso se trata, que el enfoque STEM empiece a movilizar todos los actores que analizan este mismo problema, que tienen esta responsabilidad compartida y cómo todos desde diferentes orillas podemos hablar, podemos conversar, podemos sobre todo aportar a la transformación de nuestro territorio. Hoy nos acompaña nuevamente la doctora Sandra Elvira Ruiz Castillo, quien ustedes han venido escuchando en los diferentes momentos. Saben que ella es autora y coautora de todo el proceso del enfoque STEM que ha venido construyéndose en Colombia y asesora justamente de la Fundación Siemens Stiftung, que es la que lidera la red STEM en Latinoamérica. Entonces, recuerden que hoy es la segunda parte de nuestro webinar. Bienvenidos una vez más. Un cordial saludo para todos. Me alegra nuevamente conectarme con ustedes en este espacio. Como lo habíamos dialogado en nuestro último encuentro, hoy vamos a compartir esta segunda parte en la que vamos a terminar de dimensionar qué elementos, qué procesos, qué acciones conjuntas tenemos que empezar a movilizar para poder proyectar e incluso idear esas posibilidades de declaratoria de territorios STEM. En nuestra última sesión encontramos un poco esas reflexiones de cómo cada una de esas buenas prácticas, lecciones aprendidas, podían empezar a inspirar y podían empezar a generar nuevas visiones compartidas con otros actores, con otras organizaciones de nuestro territorio. También identificamos la relevancia de seguir consolidando ese trabajo colaborativo, mancomunado, intencionado que hemos venido no solo estructurando, sino también materializando alrededor de las distintas iniciativas
que las instituciones educativas lograron movilizar, desarrollar y también documentar a lo largo de los distintos meses en los que tuvimos la posibilidad de generar este proceso de acompañamiento de cabeza de la Fundación Gestión Educativa, de Celsia, y claramente también desde cada una de esas apuestas, no solo estratégicas, sino también motivacionales de las instituciones que participaron durante este proceso. Hoy vamos a seguir un poco haciendo estas precisiones, haciendo también esas declaraciones de qué elementos debemos tener en cuenta para poder seguir madurando estos ejercicios alrededor de la posibilidad de generar un territorio STEM en el municipio de Palmira. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer un gran énfasis en dos grandes componentes, en el aprendizaje colectivo y también en todo lo que implica los procesos de monitoreo y evaluación para que efectivamente cada una de esas buenas prácticas, de esas experiencias significativas, puedan seguir creciendo, puedan seguir escalándose en otros contextos, en otros territorios, se conviertan también en factores de inspiración para otros colegas, para otros directivos, para otros docentes. Y es precisamente allí donde encontramos también el sentido de seguir aprendiendo, de seguir profundizando, de seguir tejiendo lazos comunicativos, de seguir compartiendo también esas buenas experiencias, de seguir compartiendo a veces esos momentos difíciles que cada uno de nosotros pudo haber transitado durante la implementación de las distintas estrategias con enfoque STEM Masía. Y es allí donde ese aprendizaje colaborativo y ese aprendizaje colectivo cobra una relevancia aún mayor cuando lo tratamos justamente de proyectar a largo plazo. Y vale la pena también un poco mencionar dentro de nuestra labor docente, dentro de nuestro quehacer investigativo alrededor de las ciencias de la educación, la importancia que tiene la gestión del conocimiento. Cada una de estas apuestas de innovación es una nueva manera de pensarnos pedagógica y didácticamente las prácticas. Es una manera también de seguir movilizando esas transformaciones en el territorio, de cómo también documentamos y fundamentamos no solo las iniciativas, sino también los hallazgos, los resultados, los impactos que estamos generando con los estudiantes, con las poblaciones, con cada uno de esos grupos que estamos nosotros vinculando a nuestras distintas estrategias o a nuestras distintas iniciativas. ¿Qué es importante tener muy presente? Y es que en esa gestión de conocimiento, como su nombre lo dice, es también empezar a identificar qué escenarios, qué relaciones, qué canales de comunicación, qué canales de incluso de publicación podemos estar proyectando para compartir los resultados, los logros, las victorias tempranas, de qué manera también podemos empezar a estructurar y organizar ambientes de aprendizaje colectivo más allá de la institución educativa a la que nosotros pertenezcamos. La idea es empezar a generar unas ondas también de expansión para compartir, para poder entonces también abrir la puerta a nuestras aulas, de tal forma que esas experiencias de aprendizaje también se conviertan en unos factores que movilicen otros escenarios de formación o incluso otras conexiones, como lo veíamos en nuestra sesión pasada, otras oportunidades para relacionarnos, ¿por qué no?, con universidades, con organizaciones que impulsan esos procesos de cualificación docente, que sigan nutriendo, que sigan generando esas nuevas perspectivas de transformación y sobre todo que se conviertan también en posibilidades para empezar a movilizar mesas regionales, a conectar y a dinamizar distintas estrategias, que se conviertan también en un espacio de ideación conjunta para poder pensar nuevas iniciativas, nuevos proyectos, nuevos procesos, obviamente con el ánimo de seguir involucrando a más actores y a más grupos de interés que puedan participar en este tipo de apuestas de innovación. ¿Qué es importante tener muy presente en este aprendizaje colectivo? Nosotros tenemos que tener muy presente que no solo como docentes, sino también los propios estudiantes, los padres de familia, se convierten en estos protagonistas que permiten llevar los aprendizajes a la práctica.
el conocimiento, y cuando hablamos en esa ruta de transformación, en esa ruta de innovación, debe también traducirse en acciones, en procesos de reflexión, en cambios incluso que pueden llegar a materializarse en esas prácticas cotidianas que vivimos y en las cuales también nosotros participamos cotidianamente alrededor, más allá de la institución educativa, a nivel de ciudadanía, en asuntos públicos, en todo lo que tiene que ver con toma de decisiones, en temas de alimentación, de salud pública, en todos los aspectos también que tiene que ver con incluso componentes ambientales, de sostenibilidad, de crecimiento integral de la región. Entonces, cuando nosotros identificamos que el aprendizaje es un factor que moviliza justamente ese desarrollo tanto personal como colectivo en las comunidades, es que le damos un sentido también, no solo práctico, sino un sentido de proyección y de transformación en torno al bien común. Entonces, pensar que justamente esa circulación de buenas prácticas puede movilizar la generación de nuevos compromisos sociales, la transformación incluso de escenarios, de lugares, de territorios, de situaciones que nosotros hemos identificado en nuestro entorno, hace que esa transferencia del conocimiento también nos lleve a un segundo momento, que es la apropiación social del conocimiento. Entonces, esa apropiación social del conocimiento está muy asociada justamente a ese vínculo ciudadano, a ese vínculo que nosotros empezamos a tejer con distintos miembros de nuestras comunidades, en el ejercicio mismo de poder pensarnos colectivamente para poder aprovechar ese aprendizaje colectivo a la luz de las grandes necesidades o incluso a la luz de las grandes potencialidades que tiene el territorio. En otros momentos hemos venido indicando que la innovación a veces no simplemente es crear nuevas iniciativas o nuevos objetos o nuevas experiencias. A veces la innovación también nos está invitando a generar una transformación en las maneras de ver el mundo, en las maneras de interactuar con los demás, en las maneras como nosotros podemos diseñar y crear a la luz o con base en lo que ya tenemos como grandes fortalezas en nuestro territorio. Entonces, este aprendizaje colectivo es muy importante porque yo creo que es el gran corazón que inspira, moviliza, activa y hace trascender un territorio STEM. Ahora bien, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta si queremos empezar a generar esa transformación de ese aprendizaje colectivo en experiencias significativas? Entonces, como estamos inspirando esa transformación del territorio desde el entorno, desde el contexto educativo, siempre es muy importante no perder de vista cuáles son esas grandes competencias, esas habilidades, esas capacidades que más allá de lo académico, más allá de las áreas básicas del conocimiento, esas competencias que empoderan a las personas justamente para participar de forma más activa, para tomar más y mejores decisiones, esos conocimientos y esas habilidades que les permiten también, ¿por qué no?, descubrir nuevos talentos. Entonces, siempre que nosotros pensemos en una experiencia significativa, no lo pensemos solo a nivel académico, sino en ese empoderamiento y ese desarrollo personal que cada una de las personas que hacen parte de una iniciativa de transformación con enfoque STEM estaría justamente potenciando o desarrollando a la luz de esa gran estrategia o esas grandes acciones que se quisiesen abordar o poner en marcha alrededor del enfoque STEM. Otro elemento importante es que cuando hablamos de experiencias de aprendizaje, la idea es que se conviertan en experiencias de aprendizaje memorables. Mire que ya no solo estamos hablando de que sea una experiencia significativa en el marco de cómo estamos construyendo de una manera sentida y relevante el conocimiento. Cuando hablamos de una experiencia de aprendizaje, además de significativa, memorable, es cuando se vuelve vivencial para las personas. Es cuando esa experiencia le permite transformar a las personas justamente en su diario vivir. Entonces, pensarnos en acciones,
en esa planeación posiblemente de etapas, de procesos, de iniciativas, siempre tengan muy presente que ese tipo de grandes apuestas o esa, llamémoslo así, como esa movilización también que queremos impulsar de una manera expandida en el territorio, debe generar justamente un valor agregado para cada una de las personas que participan. Entonces, al hacerlo memorable, es que estamos transformando, estamos invitando justamente a que esas experiencias de participación trasciendan distintos escenarios o incluso distintas visiones de vida para que en ese aprendizaje conjunto todos tengan la posibilidad de crecer como personas y de crecer como equipos. Otro elemento importante es que cuando hablamos de un territorio STEM, empezamos a identificar retos, desafíos, oportunidades, pero pensarlos también nos lleva a tener unas dimensiones de incidencia, unas dimensiones de impacto que puede trascender lo escolar, puede llegar efectivamente a influir, a beneficiar el entorno local inmediato, pero también puede ser un factor que comience a generar factores de inspiración no solo a nivel nacional, sino también en otras latitudes. Por eso hablamos de esas incidencias escolares, locales y globales. En este momento, donde el desarrollo de la tecnología ha tenido un crecimiento vertiginoso, es donde más tenemos que hacer conciencia que cada una de las acciones, cada una de las iniciativas, cada una de las apuestas que nosotros estamos desarrollando está generando también un impacto mediático, un impacto comunicativo que trasciende las fronteras geográficas. Entonces, ese impacto global no es lejano a ninguno de nosotros. Y eso mismo justamente se centra con este cuarto componente, que es impulsar esas transformaciones más allá de las organizaciones, es también generar esas transformaciones en los territorios. Y los territorios se materializan también en los espacios, se materializa en los lugares, se materializa en las interacciones que tenemos entre sujetos, ¿cierto? Entre comunidades, entre organizaciones, pero también en esos espacios ambientales, geográficos, ecológicos, en los que se desarrollan justamente esas acciones de innovación. Entonces, tener en esta mirada no solo integral, sino ampliada, lo que conlleva pensarnos esas experiencias significativas que se pueden gestar alrededor de un territorio STEM, es lo que hace que esas cohesiones, esas sinergias, esas alianzas tengan efectivamente esos objetivos compartidos que permitan aunar esfuerzos y que permitan potencializar los logros y los resultados que los distintos actores han venido esperando. Ahora bien, otro elemento importante cuando se quiere fundamentar experiencias, estrategias, acciones alrededor de un territorio STEM, sigue siendo la importancia de tener una fundamentación muy sólida, muy argumentada, una fundamentación donde cada una de las acciones y cada una de las iniciativas tenga un nivel de documentación que le dé credibilidad al impacto positivo que está movilizando el territorio STEM. Y es por eso que justamente quería compartir con ustedes esas reflexiones, y es qué elementos debemos de tener muy presente cuando queremos formular estrategias, cuando queremos diseñar nuevas estrategias o nuevas iniciativas alrededor del enfoque STEM. Y aquí justamente quiero hacer este tránsito por 6 grandes elementos para que se conviertan también en un derrotero, en un mapa de navegación, para que al momento de fundamentar, para que al momento de soportar y de poder también evidenciar esos impactos y esos resultados de las experiencias significativas, pues tengamos también un respaldo que le dé cada vez un posicionamiento y un alto nivel de credibilidad a los hallazgos que nosotros queramos compartir o queramos reportar. Entonces, cuando hablamos de un proceso de fundamentación, es cómo nosotros también hacemos un rastreo de datos, hacemos un rastreo de información que sustenta y que respalda la relevancia de esas acciones o de esas iniciativas que nosotros estamos formulando.
¿Qué es importante tener allí presente? Cuando nosotros estemos haciendo ese ejercicio de búsqueda, de rastreo de información y de datos, tenemos que analizar cuál es la fuente que respalda esa información. Es decir, tenemos que analizar la autoridad de quien viene tanto los datos como las descripciones o los elementos conceptuales o teóricos que estarían respaldando nuestra experiencia o nuestras formulaciones dentro de un territorio STEM. Si nosotros dejamos de una manera, llamémoslo un poco como descuidada, la verificación de quién está respaldando como organización o en términos de los autores que estarían generando los datos que estamos nosotros consultando, estamos perdiendo credibilidad a esa fundamentación que nosotros queremos establecer como un pilar de rigurosidad en nuestras acciones o nuestras estrategias. Entonces, siempre verificar cuáles son esas organizaciones que respaldan la información y los datos que nosotros consultamos es fundamental. Cuando ya hemos realizado esa verificación, termina pasando también a un segundo elemento, una verificación de la objetividad. Es decir, hay distintos tipos de documentos o distintos tipos, por ejemplo, de tipologías en los que uno puede encontrar una información. Hay tipos de documentos descriptivos, narrativos, hay documentos, por ejemplo, que pueden ser expositivos, ¿cierto? Pero cada uno de ellos tiene ciertas características. Si nosotros estamos buscando una información estadística para poder respaldar datos o hallazgos tanto cuantitativos o cualitativos sobre la problemática o sobre la situación que nosotros estamos exponiendo para poder movilizar una estrategia o una nueva experiencia significativa, tenemos que analizar la objetividad de la información. Entonces, uno tiene que empezar también a discriminar, a evaluar cómo es que la información está siendo presentada, si es un reporte científico, por ejemplo, o si por el contrario, los datos que se están mostrando hacen más parte de una nota de opinión dentro de tal vez una nota de prensa, por ejemplo. Entonces hay que diferenciar entre un documento de carácter científico que expone unos resultados, que describe un procedimiento, a una opinión personal que puede estar dando un editor, ¿cierto?, de alguna fuente o de un medio de comunicación donde se está describiendo más una postura personal, más no un análisis cuantitativo, objetivo de un evento estudiado con rigurosidad. Entonces, la objetividad también nos lleva a poder discriminar ese tipo de elementos sobre las fuentes de información que nosotros estamos documentando. La actualización, súper importante. ¿Cuál es la fecha de creación de esa fuente de información? Lo ideal es que siempre una experiencia significativa tenga fuentes de documentación que no excedan los 5 o los 6 años. Esa actualización nos permite tener la certeza que vamos a tener datos actualizados, relevantes, que se pueden verificar, que son recientes, que están dándonos una radiografía, por llamarlo de alguna manera, de esa actualidad del evento, de la problemática o de la necesidad que nosotros estamos analizando para poder inspirar esos nuevos proyectos o esas nuevas estrategias alrededor de esa movilización del enfoque STEM. Ahora, cuando hacemos este análisis de actualización, también tenemos que hacer un análisis de verificabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Y es que uno puede también establecer y analizar, generar también una referencia muy crítica y muy reflexiva sobre de qué manera cada uno de esos datos, cada uno de los hallazgos que nosotros estamos encontrando en esas fuentes se puede verificar. Entonces, es allí donde viene también un análisis detallado de cuáles son esas fuentes que respaldan justamente ese documento que nosotros estamos analizando. Si nosotros podemos hacer esa trazabilidad
de que también esas fuentes de información que respaldan el documento que estamos analizando de manera directa es lo que nos da también una lectura de ese análisis detallado que sustenta las ideas o que sustenta los datos que están allí recopilados. En términos de la relevancia, siempre que nosotros estemos fundamentando no solo la experiencia en términos de cómo estamos documentando la iniciativa, sino también cómo estamos apoyando la documentación de los resultados, es importante hacer un gran énfasis sobre qué objetivos queremos formular, de qué manera los vamos a estructurar en esa cadena de momentos, procesos, acciones, de qué manera cada uno de esos documentos o esas referencias de datos y esas referencias también hasta conceptuales o teóricas tienen un vínculo directo con dichos objetivos. Es decir, ahí viene el ejercicio de la relevancia en términos de que cada uno de los elementos que nosotros estamos rastreando aporta un valor significativo justamente al tema, a la estrategia o al proceso que nosotros queremos desarrollar. Y finalmente, aquí viene también otro elemento importante y es la consistencia. Cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio de fundamentación, tenemos que analizar qué tan coherente, qué tan válido, qué tan legítima es esa fuente de información a la luz de lo que nosotros estamos analizando y lo que nosotros estamos buscando justamente para poder desarrollar ese análisis conceptual, teórico, incluso epistemológico, si queremos llamarlo así, como en esa búsqueda de nuevos conocimientos que nutran los hallazgos que nosotros podemos estar detectando a la luz de esa experiencia significativa desarrollada. Entonces, miren que ese aprendizaje colectivo tiene que también tener este nivel de detalle. Y aquí estamos desarrollando competencias como equipo, estamos desarrollando pensamiento crítico, estamos desarrollando también pensamiento computacional de cómo analizamos de una manera detallada y minuciosa cada uno de los elementos que pueden ser los factores que movilicen y que permitan tomar decisiones para seguir impulsando ese tipo de iniciativas dentro de un territorio STEM. Y ahora vamos a entrar a nuestro último componente que también es muy importante para esa consolidación de territorios STEM y es el monitoreo y evaluación. Cuando hablamos de monitoreo y evaluación es porque estamos haciendo también un ejercicio de análisis, de seguimiento, estamos haciendo un ejercicio también de reconocimiento de cada uno de los elementos que nosotros hemos identificado también de manera objetiva en toda la ejecución de las acciones que queremos o que hemos venido desplegando. ¿Qué es importante? Siempre que hablamos de monitoreo y evaluación, y sobre todo dentro de nuestro sistema educativo, siempre se suscribe a un ejercicio académico de valoración de conocimientos. Pero aquí estamos viendo el monitoreo y evaluación en una escala, digamos, de una jerarquía superior. Y es cómo hacemos un monitoreo y una evaluación de los procesos de formulación y de los procesos de implementación de las iniciativas con enfoque STEM. Entonces, aquí estamos evaluando son procesos y gestiones que terminan traduciéndose en la valoración justamente más allá de los aprendizajes, más allá de esos resultados de las iniciativas, es empezar también a identificar esos valores de innovación, esas valoraciones sobre la transformación que logramos identificar en las comunidades y saber cómo esas transformaciones las podemos cuantificar y las podemos también categorizar de acuerdo a percepciones y de acuerdo a esas interacciones que tenemos con las comunidades que estuvieron involucradas. Entonces, lo interesante que tiene este componente de monitoreo y evaluación es que uno nos permite tener un nivel mucho más detallado para poder estructurar criterios de seguimiento. Entonces, tenemos que definir claramente cuáles son los procesos a los cuales les vamos a hacer seguimiento, hacer una construcción de indicadores y también crear instrumentos de medición. Y no estamos hablando de evaluaciones académicas, estamos hablando de evaluaciones de proceso y evaluaciones que nos van a dar cuenta sobre la gestión que estuvo de manera transversal
en todo lo que fue la implementación de una estrategia STEM, así como también es el diseño estratégico de esos criterios de seguimiento para poder proyectar en nuevas iniciativas cuál va a ser esa ruta para poder monitorear los avances, como lo vamos a ver más adelante, o incluso también algún tipo de situaciones que estén generando obstáculos o que estén generando algún tipo de impedimentos para el desarrollo satisfactorio de esas acciones y de esos procesos previstos. Elemento importante, el tema del autorreporte. Y aquí viene otra invitación que en distintos espacios también compartía con ustedes, y es saber que tenemos que empezar a hacer un ejercicio de escritura de cada uno de los elementos, de cada una de las acciones, de cada una de las apuestas que nosotros desarrollamos en el aula y fuera de ella. Tener como mejor amigo esa bitácora, ese diario que permite como ir registrando esos elementos significativos que vamos a ir no solo observando, sino que vamos a ir identificando como hallazgos que incluso terminan siendo emergentes, que nadie esperaba, pero que terminan también dándonos un grado de sentido y de relevancia frente a los impactos que nosotros queremos obtener a largo plazo, es fundamental. Entonces, ese autorreporte, esos registros, no solo documentales, no solo escritos, sino también audiovisuales, registros de voz, registros fotográficos, cada uno de esos elementos termina brindando una riqueza de manera holística y de una manera muy, digamos, como muy armónica sobre los resultados y sobre los logros, que no solo se traducen en números o no solo se traducen en descripciones, sino también esos complementos o esos componentes también que nutren esa trayectoria sobre la experiencia. Es un elemento importante que tenemos que tener muy presente, no solo de aquellas iniciativas que ya están desarrollando, sino aquellas que también quieran empezar a diseñar. El análisis de datos. Cuando nosotros queremos desarrollar un proceso de monitoreo y evaluación, tenemos que tener un reconocimiento de que hay datos cualitativos, es decir, datos que se pueden obtener de narraciones, de percepciones, de imaginarios, de comentarios de las personas que han estado involucradas en las iniciativas, pero también hay datos cuantitativos que son aquellos que tienen ya una naturaleza mucho más numérica, que se pueden medir, que se pueden graficar, que se pueden analizar y contrastar estadísticamente. Entonces, ese análisis de datos termina siendo también una gran oportunidad para visualizar de una manera rigurosa, objetiva, los hallazgos, los resultados y los impactos que nosotros hemos logrado alcanzar con las comunidades. Y finalmente, todo lo que conlleva la socialización de los resultados. De nada nos sirve simplemente tener los hallazgos, haber hecho un ejercicio de documentación, un ejercicio de fundamentación importante, un autorreporte detallado, si cada una de esas líneas que van nutriendo la experiencia significativa no se comparte. Entonces, la socialización de los resultados justamente permite generar más credibilidad, rastrear potenciales aliados, es decir, cuando yo quiero generar nuevas conexiones y conectar esas intenciones compartidas, uno de los elementos que empieza a generar un grado de confianza para poder materializar las alianzas es tener resultados detallados, cuantitativos, cualitativos, que respaldan justamente en que esas intenciones ya se han venido movilizando, han tenido resultados positivos y pueden llevarse a una escala mayor. Otro elemento importante, en esas comunidades de territorio, en esos vínculos que ustedes mismos han venido tejiendo, es fundamental generar esas redes y esos encuentros permanentes para seguir enriqueciendo ese trabajo colectivo, esa inspiración, incluso con las demás comunidades, ¿cierto? Y sobre todo empezar a identificar qué otras instancias gubernamentales pueden ser partícipes de estas nuevas iniciativas que ustedes quieren llegar a inspirar. Entonces, cada uno de esos elementos que no solo nos permite identificar la relevancia que tiene el monitoreo y la evaluación, nos lleva también a identificar cuáles son esas estrategias
¿cierto?, que están asociadas a la evaluación. Entonces, la evaluación nos permite reconocer avances o incluso obstáculos. Nos permite generar una toma de decisiones mucho más conscientes, mucho más informadas, tomar unas decisiones que sean mucho más benéficas para no solo el territorio, sino para las colectividades, y también nos terminan dando unas bases, ¿cierto?, de antecedentes para seguir ideando a corto y mediano plazo. Entonces, ¿uno qué monitorea? Acciones, obstáculos, logros. Uno también empieza a identificar que vale la pena también hacer análisis, diagnósticos, saber cuál es el punto inicial en el que uno puede estar haciendo una incursión preliminar. El desarrollo de procesos también se analiza, es decir, también se hace un seguimiento de cómo está el avance progresivo de esas acciones planeadas o previstas. Se analiza y se evalúa la obtención de los resultados, de qué manera nosotros llegamos al logro o a la obtención de esos objetivos que se habían previsto inicialmente. Se evalúa con indicadores y con instrumentos que pueden ser ampliamente verificables por distintas personas. Uno tiene la posibilidad también de generar un ejercicio para poder argumentar las transformaciones, para poder generar también ese escalamiento de las iniciativas, de dar credibilidad a los resultados, pero sobre todo cuando nosotros queremos establecer esos parámetros de monitoreo y evaluación, mi mayor sugerencia es siempre hagamos métodos mixtos, ¿sí?, como combinados, no solo integrando enfoques cualitativos, sino también cuantitativos. Y eso hace que haya una, llamémoslo así, como una mirada mucho más amplia, ¿cierto?, a cada uno de esos elementos relevantes que ustedes hayan encontrado como productos o como resultados finales de las intervenciones que ustedes hayan desarrollado. Y finalmente quería terminar de compartir con ustedes en este espacio un elemento también muy importante, y es empezar a identificar esa coherencia interna para poder desarrollar los procesos de monitoreo y evaluación. ¿Qué es importante tener aquí presente? La estructura y la organización que nosotros le demos a cada una de estas líneas que hemos venido, llamémoslo como abordando, como describiendo en estos últimos encuentros. Si queremos entonces pensarnos en un territorio STEM con una visión que nos permita también generar nuevas alianzas, que nos permita movilizar esos aprendizajes colaborativos, que nos permita también rastrear y documentar de mejor manera esas buenas prácticas y esas lecciones aprendidas. Cada uno de esos elementos tiene que tener una estructuración que nos brinde una coherencia interna. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos decisiones alrededor de darle este sello auténtico al territorio STEM desde inteligencia artificial o desde el factor o el componente que para ustedes sea más relevante, es importante saber que cada una de esas iniciativas, y aquí simplemente voy a dejar es como una ejemplificación, cada una de esas iniciativas debe tener una articulación muy consistente entre los distintos elementos que han venido configurando y de los cuales han venido tomando decisiones alrededor de esa identidad del territorio STEM. Entonces, aquí voy a hacer un ejemplo justamente de si yo estoy planeando una iniciativa y en esa iniciativa yo quiero llegar a trabajar con jóvenes de educación media y quiero movilizar actividades alrededor de la educación STEM, que si ustedes se dan cuenta es un propósito absolutamente amplio. Esto nos podría dar la posibilidad de integrar en ese gran propósito distintos componentes. Me voy a centrar en uno. Uno de esos componentes puede ser el diseño, es decir, la creación, ¿cierto? Esto se llama también llamémoslo así, una construcción de conocimiento, ¿cierto? No solo pedagógico, didáctico, sino una construcción de conocimiento colectivo con distintos actores, y es crear módulos de aprendizaje, crear materiales educativos y generar espacios como talleres para poder inspirar esas actividades alrededor del enfoque STEM que pueden tener como iniciativa el fomento de la ciencia y la tecnología en el municipio.
Entonces, miren cómo desde un gran propósito yo puedo ir desplegando distintos elementos, distintos componentes en este caso, y uno de ellos puede ser justamente la creación intelectual de módulos de aprendizaje, pero módulos de aprendizaje que no necesariamente se deben de quedar a nivel institucional escolar, sino que pueden también trascender otro grupo de jóvenes, otras colectividades de chicos en el municipio, para que ellos también empiecen a desarrollar esas competencias, empiecen a generar nuevas capacidades, nuevas habilidades desde esa perspectiva interdisciplinar que tenemos en el enfoque. Si yo desagrego ese componente en actividades, el diseño de los módulos, la distribución de materiales, la realización de los talleres terminan siendo esos elementos puntuales que me van a permitir aterrizar operativa y logísticamente tanto el componente como el propósito. Eso es lo que está demarcando una coherencia interna. Entonces, desde una mirada general, macro, como es el propósito, vamos desagregando cada uno de los elementos que le van dando justamente esa articulación consistente a todo el despliegue de lo que nosotros empezamos a desarrollar. Indicadores de éxito. Aquí es importante también ser muy detallistas, ser muy minuciosos en el ejercicio de poder establecer cuáles van a ser esos elementos o esos descriptores sobre los cuales vamos a analizar que efectivamente en ese monitoreo, en esa evaluación, estamos desarrollando o estamos encaminados al logro de los objetivos que nosotros nos propusimos. Y en esa ruta también de monitoreo están los medios de verificación. Si hacemos pruebas de carácter analítico, las construcciones creativas de los estudiantes, de qué manera cada uno de esos hallazgos puede darnos unos supuestos justamente para establecer de qué forma esa iniciativa se puede escalar. Entonces, miren cómo cada uno de esos elementos nos brindan, y ya para aprovechar estos últimos minutos, nos brindan también una pertinencia en el monitoreo y la evaluación desde unos componentes de efectividad, eficiencia y eficacia. Podemos tener hallazgos y resultados que nos den justamente pautas y que nos den las evidencias para saber que hemos hecho transformaciones misionales, transformaciones de iniciativas y transformaciones también en las áreas o en los componentes de gestión. Entonces, con esos elementos quería darles justamente como una mirada muy general, una mirada bastante sintética de los distintos elementos que uno debe tener en cuenta para poder no solo dimensionar lo que implica una declaratoria, sino los distintos procesos de participación y de co-creación a los que estaríamos abocados, pero también creo que es una invitación justamente a dar un paso más, de siempre estar proyectándonos en esas líneas de crecimiento y de maduración progresiva. Y para culminar, no quería dejar pasar por alto una invitación para que ustedes también consulten el portal de la Fundación Internacional Siemens Stiftung, que también la estuve referenciando en la primera parte de este eje temático sobre los territorios STEM. Allí dejo también en la parte baja de la pantalla el enlace para que ustedes también lo puedan consultar y que ustedes también vayan viendo a través de ese mapeo de cuáles son los territorios STEM que tenemos en la región, cuáles son los territorios STEM que tenemos en Colombia, cada una de esas instancias en las que uno puede empezar también a conocer y empezar también a, llamémoslo así, como explorar esas iniciativas de enfoque STEM que se están inspirando en distintos espacios y en distintos territorios, y que cada uno de ellos pues se convierta también en una posibilidad de interacción, en una posibilidad incluso de adherencia por parte de ustedes a esta gran red de STEM Latinoamérica que sigue creciendo y que sigue generando unos grandes aportes a la innovación educativa en Latinoamérica. Con ello quiero agradecerles nuevamente por este espacio. Espero que sea obviamente una invitación para que de manera conjunta puedan seguir creciendo y puedan seguir tomando esas decisiones para hacer del municipio de Palmira un territorio STEM a corto y mediano plazo. Entonces, a todos un cordial saludo y que tengan un buen día. Que estén muy bien.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy terminamos nuestra segunda parte de un webinar que tenía como fin guiarnos hacia cómo declararnos como territorios no solamente para Palmira, es una invitación para todos los territorios del país, para hoy hacer parte de esos 31 territorios que son territorios STEM en Colombia y ser parte de más de 50 territorios que son territorios STEM para toda la región en Latinoamérica. Hoy comprendimos, al igual que en el webinar anterior, que se trata de consolidar una apuesta territorial donde nos conectamos con diferentes actores, sectores e instituciones, todos para trabajar frente a un mismo desafío territorial. Se trata de construir una visión compartida de territorio, se trata de fortalecer alianzas, de trabajar colectivamente para que la innovación educativa no se quede en las paredes de la escuela, que tenga sostenibilidad e impacto real en la transformación de nuestras comunidades. Entendimos, por supuesto, que estas redes de colaboración son fundamentales para ampliar oportunidades para el territorio, para nuestro desarrollo profesional, para compartir aprendizajes con nuestros pares maestros en cualquier otro rincón de la región en Latinoamérica, conectarlos con otros territorios que incluso compartan desafíos similares a los nuestros. Palmira hoy, al igual que todos los territorios que nos han escuchado en estos dos espacios, tienen hoy la posibilidad de proyectarse como un territorio que aprende, que innova y que transforma desde la educación. Estamos hablando de una innovación que conecta la escuela con el territorio. Gracias, Sandra, por acompañarnos el día de hoy y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos durante todo este proceso, porque recuerden que este espacio, si usted quiere volverlo a ver o le interesan otros contenidos que hemos generado, puede escanear el código QR que está en pantalla y allí puede acceder a los contenidos que tenemos para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, porque este es un espacio que tenemos para ustedes para construir y aprender juntos.